El abandono en la divina providencia, de Jean-Pierre de Caussade. Introducción. Jean-Pierre de Caussade, 1675-1751, nacido en Quercy, ingresa en la Compañía de Jesús en Tolosa en 1693 y a partir de 1715 se dedica a la predicación y a la enseñanza, viviendo sucesivamente en varias residencias. Entre 1729 y 1739 es asidua su relación con las religiosas de la Visitación de Nancy y dirige su casa de ejercicios desde 1733. Varias de estas visitandinas reciben de Caussade un profundo influjo espiritual en dirección espiritual y por carta, y todas ellas a través de frecuentes retiros comunitarios. Especialmente receptiva se muestra la superiora, madre Marie-Thérèse de Rousseau, que reúne muchas cartas espirituales del padre. También la sobrina de la madre de Rousseau, la madre Marie-Anne-Sophie de Rothenburg, superiora desde 1738, tiene en gran estima la enseñanza del padre de Caussade, y ella también guarda un gran número de cartas suyas de dirección. Estas cartas, con otras instrucciones y avisos del mismo autor, fueron coleccionadas y copiadas varias veces. En 1740, el padre Caussade es destinado a Perpiñán como rector del colegio jesuita y al año siguiente publica sus instrucciones espirituales. La obra sobre el abandono. Mucho más tarde, en 1861, se publicarán algunos escritos del padre de Caussade sobre el abandono. En efecto, una colección de cartas e instrucciones suyas dirigidas a sus visitandinas en torno a este tema llega a las manos del eminente jesuita el padre Henry Ramier, director del apostolado de la oración y gran apóstol del corazón de Jesús. Él es quien descubre con entusiasmo la calidad espiritual de estos escritos y su fuerza doctrinal frente a las tendencias quietistas y jansenistas. Es pues el padre Ramier quien reorganiza completamente ese conjunto de escritos y los publica en París en 1861. La obra alcanza gran éxito y las visitandinas de Nancy le hacen llegar al padre Ramier otros 2 cuadernos con 101 y 24 cartas más, de modo que en la 5ª edición del libro, 1867, integra todas ellas en el tratado sobre el abandono que se hará clásico. Así fue como bajo la docta pluma de Ramier los antiguos escritos del padre de Caussade experimentan un gran número de añadidos aclaratorios, supresiones, glosas e instrucciones. El abandono viene de este modo a hacerse un clásico de la literatura espiritual moderna y ha tenido muchas ediciones y traducciones, también en el siglo XX, como puede verse al final en la nota bibliográfica. La presente edición. El jesuita Michel-Olphe Galliard es uno de los mejores conocedores de Jean-Pierre de Caussade en nuestro tiempo, y después de haber publicado las cartas espirituales de partiendo de ese trabajo, edita de nuevo el abandono a la divina providencia, Le Debrouwer, París, 1962, 324 páginas, IP. 1966, 151 páginas. En estas ediciones no reproduce ya el texto retocado por Ramier, sino que se limita a publicar los auténticos escritos del padre de Caussade sobre el abandono.
Pues bien, de esta última edición de los escritos originales de Caussade sobre el abandono, 1966, hemos realizado la traducción que aquí ofrecemos. Solo nos hemos permitido introducir en el texto unos subtítulos que faciliten su lectura y hemos añadido también entre corchetes las referencias de los lugares citados en el texto, bíblicos casi todos. Buena parte de estas referencias se incluyen ya en la edición de Olfe Galliard. Una obra imperfecta. El abandono del padre de Caussade es sin duda una obra imperfecta, ante todo porque se trata principalmente de un conjunto de cartas ocasionales de dirección espiritual o de fragmentos de instrucciones. Esto implica inevitablemente un gran desorden en la exposición de las ideas, una falta de precisión teológica en ciertas expresiones, normal en un género íntimo y epistolar, y también un cierto énfasis ocasional y literario que no siempre guarda del todo la armonía propia de una verdad espiritual completa. Pero la mayor imperfección, también debida a las causas señaladas, viene constituida por las frecuentes reiteraciones. La obra, en efecto, es una serie de variaciones sobre un mismo tema, el tema precioso del abandono en la acción divina providente. Podría asemejarse al bolero de Maurice Ravel, donde un mismo tema melódico se repite una y otra vez a lo largo de la obra, con maravillosas variaciones tímbricas y rítmicas de la orquesta. Una obra genial. A pesar de estas imperfecciones, en cierto modo necesarias, el abandono del padre de Caussade es una obra genial. No significa esto que sea absolutamente original. Si así lo fuera, sería ajena a la mejor tradición espiritual cristiana y por tanto falsa. No, la espiritualidad del abandono, muy al contrario, tiene innumerables precedentes. En realidad, el tema del abandono espiritual, aunque expresado con otros términos, está presente en toda la historia de la espiritualidad cristiana desde su inicio. Si buscamos los precedentes más próximos al abandono de Caussade, habremos de recordar, por ejemplo, la indiferencia espiritual de San Ignacio de Loyola, 1491 a 1556, Ejercicios espirituales 16, 23, 234. La conformidad con la voluntad de Dios, enseñada por el jesuita Alonso Rodríguez, 1526-1616, Ejercicios de perfección. 1, capítulo 8. Y por tantos otros autores. El abandono confiado de San Francisco de Sales, 1567 a 1622. Tratado del amor de Dios, libros 8 y 9. O el notable discurso sobre el acto del abandono a Dios de Bossuet, 1627 a 1704. Parece cierto, sin embargo, que el padre de Caussade, por especial don de Dios, ha vivido personalmente y ha expresado con genial elocuencia la santificación diaria del momento presente, la fuerza santificante de las pequeñas cosas de cada día en las que la fe ha de captar continuamente la ordenación bondadosa de la providencia divina. El mismo de Caussade se confiesa misionero de la voluntad divina. Dios mío, yo quiero con toda mi alma ser misionero de tu santa voluntad y enseñarle a todo el mundo que no hay cosa tan fácil, tan común y tan al alcance de todos como la santidad. Basta para alcanzar esta vivir fielmente las pequeñas cosas de la vida diaria,
cumpliendo bien los deberes del propio Estado, sea el que fuere, y mantener siempre y en toda circunstancia, con la gracia de Dios, un fiat permanente a la voluntad divina. A partir de la publicación en 1861 del abandono del padre de Caussade, el espíritu de esta obra, e incluso no pocas de sus expresiones e imágenes concretas, reaparecen una y otra vez en muchos autores espirituales, sobre todo de la tradición francesa. Hallamos, por ejemplo, su indudable influjo, directo e indirecto, en la infancia espiritual, es decir, en el Caminito de Santa Teresa del Niño Jesús, 1873 a 1897. En el Santo Abandono del cisterciense Vital Leodey, 1857-1948, o en el precioso libro La providencia y la confianza en Dios, fidelidad y abandono, 1953, del dominico Reginald Lagrange. Algunos avisos. Con mucha alegría, pues, ofrecemos ahora una nueva edición del abandono del padre de Caussade, y lo hacemos sin reserva alguna, seguros de que los lectores actuales están muy lejos de verse tentados a error por las imprecisiones que puedan darse en esta obra. El autor, es cierto, de tal modo enfatiza en estos textos la fuerza santificante del momento presente, que en algunas páginas apenas alude al tema del discernimiento, como si el momento presente expresara siempre, de modo inequívoco, la emoción de gracia que Dios ofrece con él. Tampoco dice casi nada, por ejemplo, de la Eucaristía y de los sacramentos, como clave decisiva de toda la santificación cristiana, o de la importancia de la pobreza, de la mortificación, de la fidelidad a una regla de vida o de la perseverancia en ciertas prácticas religiosas. Cuando este autor, en fin, ensalza tanto la fuerza santificadora del momento presente, tenga éste la forma que tenga, podría también malentenderse su enseñanza, como si en orden a la santidad viniera a dar lo mismo pobreza o riqueza, vivir de este modo o de tal otro. Pero él sabe bien que la conversión cristiana, bajo la acción del Espíritu Santo, implica renovaciones, no solo interiores en el corazón, sino también exteriores, en los modos de vida, y a veces estas renovaciones han de ser muy grandes. Vino nuevo en odres nuevos. Mateo 9:17. Sin ellas se puede echar a perder la vida interior. Muchas de las objeciones que se pueden hacer y se han hecho a de Caussade han de resolverse alegando que él da por supuestas muchas cuestiones ascéticas propias de una vida espiritual incipiente, pues sus escritos van dirigidos a personas de vida espiritual avanzada. Notemos, por ejemplo, que tampoco en San Juan de la Cruz la vida litúrgica y sacramental es presentada con frecuencia en sus obras mayores como la clave de toda conversión de vida, sin que por eso el santo doctor ignore esta verdad. Simplemente, un escritor habla de lo que está tratando, sin que por eso niegue intencionalmente o menosprecie necesariamente lo que silencia. Otras veces, de Caussade, llevado por su impulso literario, encarece en gran medida la lectura del libro de la vida diaria, recordando escasamente que sin la Sagrada Escritura y los libros espirituales apenas es posible entender nada del libro diario
que el Espíritu Santo escribe en nosotros. Pero se trata solo de contraposiciones retóricas, literarias, expresadas en un género epistolar exhortativo. Por otra parte, aunque de Caussade diga con cierta frecuencia que la acción divina necesita encontrar corazones sencillos para realizar su obra, es claro que, hablando de Dios, se trata de expresiones antropomórficas que han de ser bien entendidas. El autor sabe perfectamente que toda la buena voluntad que Dios encuentra en el hombre procede de su gracia previa, ha sido causada por ella y que él, propiamente, no necesita hallar en la persona nada precedente a su gracia para poder concederle sus dones. Precisamente la primacía de la gracia, total, continua, universal, es una de las verdades más claramente expuestas por de Caussade. Todas estas insuficiencias de la presente obra son perfectamente explicables si tenemos en cuenta que se trata de un conjunto ocasional de cartas y de instrucciones dadas por el autor sobre el tema concreto del abandono. Entre ya pues el lector en los escritos del padre de Caussade sobre el abandono en la providencia divina, por sí mismo comprobará que este religioso ejemplar, como Santa Teresa, nunca habla sino de lo que él mismo ha experimentado profundamente en sí y en otros. Y en muchas de las páginas que siguen hallará luces tan verdaderas y tan bellas que solamente pueden proceder del Espíritu Santo. José María Iraburu.